Otro tema, el revuelo ha causado la denuncia por presunto abuso sexual en contra del diputado de Renovación Nacional, Jorge Durán. Mientras el parlamentario sostiene que es inocente y acusa una extorsión por parte de su expareja, el partido remitió los antecedentes al Tribunal Supremo. Para hablar de este tema, estamos en contacto con la jefa de bancada de diputados de Renovación Nacional, diputada Jimena Osandón. ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos, diputada. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias a usted. Primero que todo, su reacción cuando se sabe esta noticia, la denuncia y el cruce de denuncias, digamos, por parte del diputado, su expareja y la denuncia más grave, digamos, dentro de esto, lo que es de un eventual abuso sexual por parte del diputado a ella. Bueno, efectivamente, en general, todos nos supimos de esto hoy día en la mañana a través de las redes sociales, de los medios de prensa. Lamentablemente no nos enteramos con anterioridad, cosa que yo conversé después al rato con el diputado Jorge Durán. Y le pregunté que por qué no nos había avisado. Y en el fondo él me dijo algo que razón tiene. Me dijo, mira, he estado muy ocupado, estoy con la fiscalía, yo quiero demostrar mi inocencia. Y es por eso que no le avisé, bueno, no estuve en contacto con la bancada. Yo soy la jefa de bancada, entonces yo un poco le reproché el tener que enfrentar incluso a la prensa sin tener Sin saber antecedentes nada, de parte de digamos. él. Sin saber nada, absolutamente nada. Ahora en la Mm, tarde, claro, uno sabe más cosas, sí, claro. tampoco sabe tanto más de lo que sabes tú o lo que la gente ha Hay un proceso escuchado, judicial, evidentemente. pero hay un proceso ya judicial. Pero lo que sí, que en el fondo yo le avisé a Jorge que Renovación Nacional tiene protocolos que son sumamente claros en distintas áreas, pero especialmente en lo que hace relación con los acosos y los abusos sexuales, y que se actúa de forma muy rápida. O sea, son varios pasos los que se siguen, y lo primero que todo es que el Tribunal Supremo es el que toma la decisión, si probablemente suspende mientras esté la Ya. investigación al diputado Jorge Durán, y de acuerdo a eso nosotros también podríamos tomar algunas acciones dentro de la bancada, pero siempre es el partido, porque en el fondo la persona es parte de la bancada porque es parte del partido, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. No hay una suspensión per se como en otras tiendas, digamos, cuando existe una denuncia inmediatamente. No, aquí no existe, aquí existe la denuncia, el Tribunal Supremo tiene que llegar a un resultado, a alguna resolución, pero aquí hay que aclarar que esto es un tribunal político, Sí, claro, ¿ya? claro. Porque la gente te pregunta, pero ¿cómo? ¿Para qué lo mete al tribunal si esto no se sabe? Ustedes no tienen capacidad de investigar, no, porque esto es la mirada política del tema. Porque también los partidos son grandes familias, ¿no? Hay que dar señales claras, estas cosas se permiten, otras no se permiten. Entonces, en el fondo, nosotros tenemos reglamentos, sobre todo Ahora, hoy en los día, cuando parlamentarios pueden los in estándares. situ suspender quizás no su militancia, pero su actividad pública o actividad en el partido cuando están en este tipo de situaciones. No digo que sea el caso, es de cada uno, digamos, cuando hay una denuncia. Sí, No, lo que no pasa es sé. que, mira, aquí hay dos cosas. Este es un año bien especial también. Una persona puede suspender su militancia y probablemente, tal vez, Jorge, el diputado Durán, lo haga, ¿no? Suspender su militancia mientras este juicio termine. Ya. El tema es que, ¿cuándo termina? Y la pregunta es, recuerda que tenemos la ley del díscolo. O sea, las personas que se salen a esta altura no pueden competir por el partido y por ningún otro más. Entonces aquí hay una serie de variantes que lo hacen diferente este caso en el año 2025 que hubiera sido en otro año. Entonces yo creo que también eso se tiene que sopesar porque puede ser que lo pida el Tribunal Supremo y puede, de hecho a mí me tocó una persona que era una concejal, las concejales más votadas de mi distrito, a la cual yo estimo mucho. Lamentablemente se le hizo una acusación que a mi gusto no correspondía. La mandó al Tribunal Supremo y la dejaron suspendida por mucho tiempo, tanto tiempo que no se pudo inscribir como concejal para volver a competir. Entonces, también eso hay que mirarlo, y yo creo que el Tribunal Supremo eso lo va a tener en cuenta, y yo creo que Jorge Durán también lo va a tomar en cuenta. Ya. Pero ¿qué es lo que quiero decir y ser enfático? Porque se ha dicho que nosotros no actuamos. Y te voy a decir, apenas se supo, se gatilló el protocolo, porque nosotros fuimos muy críticos, muy duros con el gobierno también, cuando fue el caso Monsalve, Sí, ¿no? Que claro. no estaban los protocolos, etcétera, etcétera. Y nosotros, muy por el contrario, lo primero que se hizo, Andrea Valladares
mandaron todos los antecedentes que se tenían al Tribunal Supremo y yo espero que ellos tengan una sesión, ya sea hoy día a la tarde, mañana en la mañana, lo antes posible, porque nuestro protocolo lo exige. Ya, pero Exige velocidad para estos casos. Sí, y qué bueno que ponga el punto para conversar al respecto. O sea, aquí yo no soy el Tribunal Supremo, digamos, no voy a poder yo llegar a definir lo que... Y menos un juez de la República. Pero sí... Y yo tampoco. No, sí, y son temas bien delicados y las instituciones tendrán que funcionar evidentemente, hay presunción de inocencia, aquí es bien complejo. Pero usted menciona el caso y las críticas que se hicieron desde Renovación Nacional y Chile Vamos, digamos, a la situación de Manuel Monsalve. No, los casos no son comparables porque los casos cada uno es individual, recordemos. Pero desde lo político, solamente desde lo político, hubo una crítica en términos de un gobierno que no actuó, que fue muy inactivo y que de hecho siguió siendo subsecretario. Aquí el diputado hay una denuncia, tendrá que ser investigada, pero sigue militando en Renovación Nacional, sigue siendo diputado. A ojos de cualquier uno diría, bueno, pero aquí no se aplica el mismo criterio que se criticó por parte de Renovación Nacional a la situación Monsalve. Bueno, eso por eso te digo, no, pero es que lo que pasa en el caso Monsalve no existían ni siquiera los protocolos, ¿te acuerdas? Hay muchos protocolos que están hechos ahora. Nosotros, en cambio, sí tenemos protocolo y comenzó inmediatamente. Ya. Ahora, lo que decía el Tribunal Supremo es lo que se va a acatar. Efectivamente, bueno, estamos hablando, hay que hacer las comparaciones de otro calibre, un caso y otro. De hecho, hay varios casos, tal vez de esta índole, en distintos partidos y en nosotros también, pero en el fondo se van tratando en la medida de que corresponda, de que la que tú tengas antecedentes, pero es muy importante dejar que esto es una mirada política, ¿ya? Ahora, Renovación Nacional no quiere ser parte, digamos, los estándares que hoy día la sociedad nos pide a grito en términos de probidad, en términos de mejor ambientes laborales, en términos de no más acoso, para qué decir menos abuso, y nosotros estamos haciendo todo lo posible por estar a esa altura. Ya. Entonces no ¿Cuáles son los corresponde tiempos la crítica que se ha hecho. Sí, ¿cuáles son los tiempos del Tribunal Supremo, diputada, pensando en marzo, en la actividad parlamentaria del diputado Durán? No, yo creo que el Tribunal Supremo va a sesionar hoy día o mañana. Yo no creo que se demoren más porque algo se puede hacer perfectamente por Zoom. Pero yo lo que he insistido con todos los que hemos conversado justamente es, oye, a ver, si bien cuando el compañero de uno duele el doble, el triple y el cuatriple, ¿no? Pero uno tiene que ser muy consecuente con todas las críticas que uno ha hecho y en el seno del partido tú te tienes que preocupar de que estas cosas no se permitan, que se trabajen con firmeza, con dureza, e incluso el día de mañana, bueno, tener la fortaleza de si se va ya una cosa penal diferente, bueno, eso nosotros tendremos que estar ahí y no vamos a hacer defensas corporativas, tampoco vamos a hacer ataques corporativos porque en el fondo la presunción de inocencia siempre existe, pero aquí hay una denuncia, la Fiscalía la tomó, la está trabajando y Renovación Nacional desde el minuto 1 pone el protocolo en marcha. Usted conversó con el diputado como jefe de bancada, con el diputado Durán, me imagino, le dijo soy inocente. ¿Qué más le dijo o fue una conversación corta o larga sin entrar, digamos, en detalles personales, evidentemente? Pero ¿qué le dice sobre este tema? Que usted, más encima me dice al principio, ojalá no hubiera avisado antes porque supimos igual que la prensa, digamos. Claro, eso, así parte la conversación y en el fondo yo le deseo, porque me dice yo voy a mostrar tu inocencia, y le digo, bueno, ojalá sea así, ¿no es cierto? Que sea inocente, pero eso lo tiene que demostrar, ahí nosotros no tenemos nada que decir, y en el fondo le reproché el hecho que no nos hubiera avisado y que dejara yo mi consejo, mi humilde consejo fue, mira, en vez de tantas declaraciones de un lado o de otro, dejemos que la Fiscalía haga su trabajo porque ellos son los expertos en esta materia. Ellos son los primeros que van a olfatear si la cosa tiene sustento o no tiene sustento. Entonces, tratar de guiar a la Fiscalía con la declaración de la chiquilla, con la declaración de lo que sea, yo creo que no aporta nada, hay que dejar, y de hecho no han habido más declaraciones, que la Fiscalía trabaje. Sí. Que además también lo está haciendo con alta velocidad también, dado que él es un personaje público. Ahora, en ese sentido, y usted le menciona un caso donde en el mismo día, bueno, todos los casos son distintos, especialmente con estos delitos que se denuncian que son tan graves, pero donde tenemos la declaración pública del diputado, pero también las declaraciones de la denunciante, digamos, en rostro, y que son bien graves. ¿Cómo ve usted que puede complicar aún más la situación, insisto, política, porque lo judicial lo dejamos a los tribunales, del diputado Durán con lo que se menciona el día de hoy por parte de la denunciante? Ahora, yo creo que claramente ambos dos necesitan asesoría legal, y lo primero que te dicen los asesores es, oye,
dejemos que la institucionalidad funcione. Yo creo que no aporta estar dando explicaciones. Efectivamente, es un tema donde la prensa está, es bastante sabroso, es un mes bastante fome, o sea, Más que, noticias, no, pero es que más que sabroso es gravísimo, de es de un funcionario no, público, pero yo sé a lo que va, yo sé a exactamente. lo que va, pero para no Claro, ponerlo porque es es febrero como que nomás. sí, sí, no, es Ya. que es grave y prende mucho. Entonces yo creo que el No sé, no es consejo tanto es que que prenda, ambos, diputada, es que es grave, muy grave. es grave, Ok, es tremendamente grave, te ya, lo digo yo que conozco el tema in situ por cosas personales también. sí. Es tremendamente grave y es por eso que yo he sido en eso bastante enfática, no solo como jefa de bancada, sino que decirle a todo el mundo el protocolo se tiene que hacer ya. O sea, inmediatamente, independiente de la amistad que uno pueda tener con el diputado Jorge Durán. Sabemos que la víctima lo está pasando muy mal, sabemos quién lo está pasando muy mal, entonces, ¿quién es uno para decirme yo estoy contigo, estoy con el otro? No van a haber defensas corporativas de ninguna manera, Renovación Nacional va a hacer todos los estudios que tenga que hacer Ujú. y habrá que tomar las decisiones, por dolorosas que sean, hay que tomarlas lo antes posible. Claro, perdón, y vuelvo al punto en términos del Tribunal Supremo. Me imagino que los tiempos son clave y ojalá sean bien rápidos porque pasando el tiempo, muchos podrían interpretar como que hay un desmarque, eventualmente digo, de Renovación Nacional con respecto a la situación del diputado o una defensa corporativa, dependiendo de las declaraciones o pensando en marzo, digamos, insisto, ya cuando está el trabajo parlamentario, vota en línea o no, están las reuniones de la bancada. Es complejo cuando se dan este tipo de situaciones desde lo político parlamentario especialmente. Mira, es complejo, pero aunque sea complejo, es algo que se tiene que No, hay que enfrentar. tomarlo obvio, lógico. Ahora, el diputado Durán es una persona que no participa demasiado en las decisiones de la bancada, es más bien bastante autónomo, te diría Se yo. dice díscolo, Es una algunos persona, dicen que es díscolo, digamos, de la propia bancada. mira, se ha puesto un poquito díscolo, sobre todo en el último tiempo, pero eso yo también me han tildado a mí muchas veces de díscola también, así que yo no sé, depende para qué causa, será bueno o será malo, pero sí hay una vida de bancada que el diputado Jorge Urán él no realiza. Y tema que a mí me preocupa y que tenía en tabla conversarlo con él para mejorar, porque lo importante es que la bancada entera camine juntos. Pero eso no tiene nada que ver con el tema que estamos viviendo ahora porque a veces la gente empieza a mezclar, mira, tenía temperamento aquí, era allá, hacia esto, hacia el otro. Claro, Las si no almuerza con la acusaciones, bancada, no lo van a apoyar, por no hay ejemplo. ningún, no hay ningún pecado. Ya. Si no almuerza con la bancada, no hay ningún pecado y no tiene por qué ser un agravante en esta situación. Muy por el contrario. Yo creo que hay que separar las aguas. Aquí hay una víctima, una persona que está acusando de una cosa que es muy grave, que es muy difícil para la persona que acusa. Él también está en una situación tremendamente incómoda. Él se defiende, dice que va a hacer todo lo posible para demostrar su inocencia. Bueno, y dejemos que los jueces decidan, que la fiscalía haga su Mm. trabajo. Hemos tenido varios casos que llegan a puerto, otros casos que quedan en la mitad, otros que ni siquiera se inician. Bueno, veamos qué es lo que pasa en esta historia. Teme que desde el oficialismo, digo teme como concepto, pero la posibilidad de que hayan críticas a la figura del diputado de Renovación Nacional, que de alguna manera se recuerde, usted lo decía, lo que fueron las acusaciones al revés, digamos, al oficialismo con respecto a otros casos. Bueno, así es la política. Pues, lamentablemente, lo que hace uno nos afecta a todos. Así es. Entonces, tenemos que enfrentarlo y el hecho de que uno esté en este minuto conversando contigo no es grato. Uno preferiría no Sí, estar no, yo entiendo, haciéndolo, lógico. pero uno como jefe de bancada sí tiene que hacerlo porque cuando tú eres jefe de bancada estás en las buenas y en las malas. Pero primero que todo, presunción de inocencia. Después, lo que haga un diputado no tiene por qué ser ni aplaudido, ni imitado, ni comprendido, ni nada de parte de los demás diputados. O sea, cada diputado representa un distrito, cada diputado la gente sabe lo que es, y yo creo que espero que eso no nos repercuta. Pero efectivamente no es lo ideal justamente que aparezca un diputado de nuestra bancada en este tipo de situaciones porque, bueno, empiezan los flancos y así es Sí. la política. Lamentablemente vamos a pasar unos días recibiendo algunas flechas Mm. de otros lados, pero merecidas son porque efectivamente es un diputado de la bancada de Renovación Nacional. Sí, le pido disculpas si me adelanto mucho, pero en el contexto de la Cámara de Diputadas y Diputados se han dado estas situaciones de
desafuero. Me adelanto mucho porque todavía hay denuncias. No hemos llegado ni siquiera a esto de solicitud. Si evidentemente hay una investigación, hay argumentos para que el Ministerio Público curse ya y solicite una formalización eventual. Si llegara a pasar lo del desafuero, me imagino que desde el punto de vista de los diputados de Renovación Nacional es muy complejo porque se está viviendo en otras tiendas también eso. A ver, nosotros ya hemos tenido diputados desaforados sí. en este periodo, sí. En este minuto además hay varios que ya están desaforados, otros que ya volvieron. Primero que alguien tiene que pedirlo, puede ser la Fiscalía, ¿no es cierto? Se va a un verdadero juicio completo en la Corte de Apelaciones es la que decide y el diputado o diputada puede ir a la Corte Suprema, que es, por ejemplo, el caso, yo pienso en la Catalina Pérez, que se me ocurre que tal vez va a ir a la Corte Suprema. El último, de hecho, lo confirmó, sí. Bueno, bien. Entonces es un proceso largo. En general es bastante largo. Puede demorar muchísimos meses eso. Pero si se llega a eso y la Fiscalía lo considera, bueno, hay que hacerlo. Y los desafueros son muy desafortunados. ¿En qué sentido? Primero, en lo particular, dado la gravedad de los temas, cuando te desafueran es una cosa importante. Sí, esto claro. No es, a los diputados no es por cualquier cosa. Recordemos que el fuero tiene todo una responsabilidad de política. O sea, exacto. Y entonces, pero a nosotros nos cambian los quórum. Es muy importante eso cuando tenemos leyes que te requieren quórum. Entonces, y tampoco se pueden reemplazar. Tampoco cuentan como pareos, por decirlo así. Cuando se necesita bajar un quórum, lo que sea, es muy complicado desde el punto de vista ya personal y también desde el punto de vista político, porque las fuerzas se van desequilibrando. Y recordemos que en el caso de Chadwick, él trató de desaforar a 10 diputados y eso si hubiera llegado a término, hubiera sido un verdadero descalabro en la Cámara de Diputados, porque ahí no habría defensa de un lado o del otro, porque la mayoría nuestra hubiera sido abismante. Sí. Así es. Nuevamente, diputados Jimena Usandón, agradecerle su tiempo, su disposición para conversar sobre este tema y nos quedamos muy atentos entonces a la definición del Tribunal Supremo. Gracias nuevamente. Bueno, que esté muy bien, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias.